Nosotros en nuestro segmento de entrevistas, el segundo de esta mañana, a las 7:39 le vamos a dar la bienvenida a Javier González. Él es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, secretario de Asuntos Nacionales de la FCU de la Universidad Central. González, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a hablarle un poco al país acerca de la situación en la que se encuentran la grave crisis universitaria por la que están pasando nuestras casas de estudio. Fíjate, Javier, que sobre esta grave crisis universitaria vamos a recordar parte de lo que titulaba hoy el diario 2001 a propósito de esta materia, información sobre los profesores universitarios. En el diario 2001 destacaban que los profesores siguen engrinchados por los sueldos. Los profesores universitarios están protestando que en una de las cláusulas que establecía la contratación colectiva, la segunda, prevista para este año 2015, solo un aumento del 20% que ellos están rechazando. Lo consideran insuficiente para lo que es la situación inflacionaria y económica del país y han manifestado que podría estar en riesgo el inicio de las actividades académicas en las universidades de Venezuela. ¿Qué opinión tienen ustedes desde la FCU como estudiantes, como representantes estudiantiles de esta situación? Bueno, en principio a nosotros nos preocupa bastante esta situación por la que está atravesando la universidad y bueno, se anunciaba desde hace ya bastante tiempo, la FAPUC convocaba a un paro universitario en el caso de que no se llegara a ningún acuerdo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación Universitaria. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos días es que el gobierno de manera unilateral, bueno, planteó unas tablas salariales con las cuales no estuvo de acuerdo las federaciones de asociaciones de profesores universitarios. Y bueno, nada, pues ya lo que están haciendo ahora las asociaciones en las diferentes casas de estudio es ratificando la medida de paro que ya convocaba la FAPUC. Esto es una situación bastante compleja, una situación que nosotros como dirigentes estudiantiles estamos viendo y nos preocupa bastante. Y bueno, ante eso nosotros exhortamos al gobierno nacional a que se siente, discute y dialogue acerca de esta situación. Pero fíjate que desde el gobierno nacional, por ejemplo, dicen que estas medidas y lo que fue esta contratación colectiva, sí fue discutida con profesores universitarios, con trabajadores, con empleados, incluso con algunos representantes estudiantiles, sobre todo para lo que tiene que ver la asignación del presupuesto universitario a todas las universidades, no solo a las autónomas que operan en Venezuela. No, fíjate, ahí ciertamente estuvieron participando la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, diferentes gremios, diferentes sindicatos, pero la verdad es que cuando se hizo un planteamiento desde la Federación, ese planteamiento fue rechazado y bueno, se terminó al final aprobando el planteamiento que hizo el gobierno nacional, que evidentemente no es una tabla salarial acorde con la realidad. Y bueno, es importante decir y mencionar que esto ha sido una política sistemática del gobierno nacional en contra de las universidades, es una política sistemática del gobierno nacional intentar doblegar a la universidad de diferentes flancos, tanto a nivel jurídico como en el tema del déficit presupuestario y bueno, ahora con estas medidas en materia salarial con los profesores universitarios. Javier, fíjate que en oportunidades cuando a los representantes estudiantiles, sectores estudiantiles han convocado a paralización de actividades académicas en varias universidades del país, han pedido la colaboración o al menos la solidaridad del sector de los académicos, de los profesores, también de los trabajadores administrativos de las casas de estudio. En este caso, siendo los profesores los que están convocando a una actividad de paro en caso de no ser atendidas sus demandas para aumentar este 20% que están exigiendo o que ya tienen garantizado para este año 2015. ¿Piensan ustedes acompañar actividades de paro o qué análisis tienen acerca de esto? ¿Consideran que esto podría perjudicar el año escolar de los estudiantes universitarios? Bueno, evidentemente nosotros como estudiantes y como dirigentes estudiantiles no podemos, no compartimos la idea de una convocatoria a paro. Pero sí acompañamos el conflicto, entendiendo la realidad por la que está pasando los profesores universitarios y la grave crisis en general en la que se encuentran nuestras casas de estudios. Acompañamos sí la reivindicación, acompañamos sí las movilizaciones, las protestas, pero evidentemente no compartimos el llamado a paro. Sin duda alguna nosotros sabemos la realidad por la que están pasando las universidades, sabemos la realidad por la que están pasando los profesores universitarios y ante eso, bueno, nosotros consideramos que se tiene que dar una discusión amplia y ver cuáles van a ser los mecanismos de acción para plantear la solución a este conflicto.
conflicto. Recientemente hubo declaraciones del rector de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, ubicada en el estado Lara, también de la rectora Jessie Divo de la Universidad de Carabobo. Ellos decían que, entre otras cosas, la poca oferta que hace el gobierno venezolano para el sueldo de los profesores es lo que estaría siendo el motor principal del éxodo de profesores universitarios que buscan fuera de Venezuela, bueno, destinos para seguir ejerciendo como docentes universitarios. Bueno, eso es una realidad que estamos viendo en nuestras casas de estudios. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, en los últimos años, cerca de 700 profesores se han retirado, han decidido irse de la universidad. Los concursos de oposición para ser profesor universitario quedan desiertos. No hay incentivos reales para que un joven nuevo profesional que quiera ejercer la carrera docente ingrese a la universidad, porque la verdad es que la grave crisis económica evidentemente está afectando y por supuesto, el presupuesto reconducido que tenemos ya desde el año 2007 ha generado grandes deficiencias y carencias en los profesores. Por ejemplo, muchos de los profesores universitarios se están yendo a otros países, acá al Ecuador, por ejemplo, donde programas como el Prometeu les paga a los profesores universitarios cerca de $5.000. Evidentemente es una gran diferencia con el salario que un profesor gana acá en el país. Fíjate que hay varias preguntas, Javier, que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a leerte algunas de ellas, porque en este caso una la hace el señor Rómulo Horta, y él dice: ¿puede un profesor universitario investigar y vivir con sueldos por debajo de la inflación del 200%? Dice: el aumento fue menor al 50%. Sí, bueno, eso es una realidad. Hoy un profesor universitario está ganando sueldos miserables, sueldos de hambre, como se ha calificado. Y bueno, ante esa realidad, evidentemente, con toda razón y con todo derecho tienen los profesores a exigir sus reivindicaciones salariales. Julio Quijada 1 también tiene una inquietud más allá del tema salarial de los profesores universitarios, que es otro tema sobre el cual queremos pulsar tu opinión acerca de este sistema de acceso universitario recientemente puesto en marcha por el gobierno nacional. Julio Quijada dice: Javier, tú que estás adentro de la Universidad Central de Venezuela, ¿cuál es la verdad sobre la matrícula estudiantil sin filtros que impuso el gobierno a las universidades? Bueno, aquí debemos recordar que el nuevo Sistema Nacional de Ingresos, que es un mecanismo que nosotros hemos denunciado, que es un mecanismo que está completamente viciado, que es un mecanismo que de alguna manera disminuye lo que sería la calidad académica para ingresar a las universidades, es un mecanismo que, bueno, que de alguna manera, de manera unilateral lo aprobó el Ministerio de Educación Universitaria, y ahora la OCSU termina asignando entre el 70 y 100% de los cupos, cosa que nosotros no compartimos y evidentemente lo hemos denunciado porque ellos ahora pretenden tener solamente un mecanismo de selección y además violando la Constitución, violando la Ley de Universidades, que plantea que, por ejemplo, en el artículo 20, la OCSU y el CNU recomiendan a las universidades mecanismos de selección, más no los impone, y por ejemplo en el artículo 26 son los consejos universitarios los facultados para ingresar el número de estudiantes y por supuesto definir los mecanismos de selección de nuevos aspirantes. Ya tenemos que despedirnos, Javier, pero desde el gobierno nacional dicen que criticar esta medida prácticamente es ir en contra de la democratización del acceso universitario. ¿Esto es así? No, eso es totalmente falso. El gobierno sin duda alguna quiere implementar o viene diciendo un discurso de que nosotros somos los excluyentes de las grandes mayorías, y eso es totalmente falso, porque precisamente es el Sistema Nacional de Ingresos, que es un proceso bastante viciado, que por ejemplo dejó a más de 10.000 estudiantes sin cupo y que los excluyó. 10.000 estudiantes con promedio de 18 a 20 puntos que quisieron ingresar a una universidad pública y que no pudieron, porque el Sistema Nacional de Ingresos los excluyó. En 5 segundos para despedirnos, Javier, ¿dan garantías de que no se van a sumar a ningún llamado a paro desde los sectores estudiantiles y sus representaciones? No, desde el sector estudiantil nosotros vamos a acompañar a los profesores, vamos a acompañar en el tema reivindicativo de los profesores. Evidentemente no compartimos el tema del llamado a paro, pero sí vamos a estar allí acompañando a nuestros profesores porque entendemos la realidad por la que están pasando las universidades. Javier, agradecido de que hayas tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Javier González, secretario de Asuntos Nacionales de la FCU de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos un alto a la revisión de esta entrevista, pausa comercial. No se aparten, al regreso todavía hay mucho más de Primera Página, ya venimos.